Sí, señor, ya estamos viendo la diapositiva, su presentación. Vale, gracias. Felipe, ¿me das el arranque? Me imagino que esperamos unos minutos más. Sí, esperemos unos minutos mientras Felipe ya nos responde y que nos dé inicio, porque nos falta aquí ajustar algo. Ok, perfecto. Listo, Julio, adelante, puedes iniciar. Vale, Felipe, pero ¿esperamos un poco o iniciamos con las personas que están? No, adelante, ya puedes iniciar mientras vamos agregando nuevos invitados. Vale, entonces buenas tardes para todos. Espero estén bien, sanos y salvos en sus casas o sus trabajos. Mi nombre es Julio Giraldo. Estoy con Canal Clima. Canal Clima, vamos a hacer una corta presentación de Canal Clima. Como gerente técnico del programa de certificación de gases de efecto invernadero, COL-CX. La charla que vamos a tener el día de hoy, espero que sea una charla de provecho y también de entendimiento, de ofrecerles a ustedes un punto de vista, una explicación y facilitar el entendimiento de qué es un programa de certificación, de dónde viene el término programa de certificación o programa de GI, que también esto tiene un origen y unos cambios que se han dado por el escenario particular que tenemos en Colombia del mecanismo de no captación del impuesto al carbono, y cómo COL-CX funge las funciones del programa de certificación de GEI, contemplando todo lo que pide el marco normativo y también el marco de operación de lo que son programas de GEI a nivel nacional e internacional. Entiendo que hay una sesión al final de preguntas, sin embargo, si llega a haber alguna pregunta durante la explicación, durante la presentación o algo que de pronto no sea familiar para ustedes, algún término o algún escenario de este tema de mercados de carbono, por favor siéntanse en la libertad de interrumpir y pedir algún tipo de explicación complementario para que se lleven la información lo más completa y concisa posible. Bueno, entonces empecemos conociendo un poco más de Canal Clima. ¿Quién es Canal Clima? Es una compañía que es importante saber que es una compañía que viene del grupo empresarial Valore. El grupo empresarial está conformado por estas diferentes empresas que ustedes ven acá: Caracol, El Espectador, Cromos, Refocosta, de Uno. O sea, es un grupo económico importante en Colombia, Gases del Caribe, y que decidió incursionar en el campo de las ciencias ambientales y especialmente en los temas de servicios meteorológicos. Canal Clima no es una empresa nueva, tampoco es una empresa de muchos años. Inició en el 2009 con este objetivo: ofrecer servicios meteorológicos de monitoreo en tiempo real, pronósticos hidrometeorológicos, sistemas de alerta temprana, programas educativos, servicios de consultoría de información para temas meteorológicos, obviamente principalmente, y temas. Posteriormente decidió incursionar en los temas de proyectos de mitigación en Colombia con el
programa de certificación que hoy conocemos como ColCX. El Grupo Valore, como siendo un grupo de inversión, tiene obviamente todo un gobierno corporativo, tiene una junta directiva. En esa junta directiva, las empresas adscritas al Grupo Valore están dentro de esa forma de tomar las decisiones, en las cuales se ciñen las buenas prácticas que ha desarrollado la familia Santo Domingo, el Grupo Santo Domingo como uno de los principales accionistas del grupo, en donde temas importantes de por qué invertir, cómo hacer las cosas, temas de transparencia, ética, los modelos de aplicación de la ética dentro de las organizaciones van desde la junta directiva y se impregnan a cada una de las organizaciones del grupo. Pues, como lo mostraba en la diapositiva anterior, Canal Clima empieza a gestarse en el 2009 y arranca a ofrecer servicios. En el 2012 tiene un impulso, un fortalecimiento del patrimonio, y en el 2019 empezamos como Canal Clima a ofrecer el servicio de certificación de proyectos de mitigación. Como ven, este es el emprendimiento más reciente de Canal Clima, ColCX, que arranca realmente a principios del 2020. Se empezó a gestar la idea en el 2019, a finales del 2019 se toma la decisión y en el 2020 empieza ya a tener operación y un mayor desarrollo dentro de Canal Clima como negocio. ¿Qué servicios ofrece Canal Clima? Como les comentaba, servicios meteorológicos de pronóstico del tiempo, alertas tempranas, detección de tormentas eléctricas, servicios de consultoría asociados y, como les explicaba anteriormente, el nuevo emprendimiento que es ColCX, que ofrece las funciones de programa de certificación y registro de gases de efecto invernadero, programa de gases de efecto invernadero, como ustedes lo conozcan, y pues lo importante es que lo entiendan, la función de qué hace un programa de certificación, un programa de GEI. Y obviamente en la tarde de hoy, en este tiempo que vamos a compartir, vamos a hacer un especial enfoque en qué es ColCX y cómo operamos. Algunos de nuestros clientes, sobre todo para el tema de meteorología, tenemos estos clientes, somos proveedores de CENIT, OCENSA, ENEL, Biocampestre de Cali. Este es un servicio bien interesante para las personas que quieran hacer deporte al aire libre, entonces se hace un análisis de descarga eléctrica, pero también de meteorología para ver si va a llover o no. Entonces, la persona que quiere jugar tenis, hacer un deporte al aire libre, puede tener este pronóstico en tiempo real en su celular y decide si sale o no sale, o qué precauciones toma para salir. Y aparte, en ColCX tenemos diferentes clientes. Estamos, repito, empezando, llevamos 1 año y medio de operación, en donde tenemos clientes como CO0, como Huevos Quique y Reposino, entre otros. Y entonces, ¿qué es ColCX? ColCX, repito, es un programa de GI o un programa de certificación o estándar de carbono. Ya vamos a mirar las diferentes definiciones y un poco de relacionarlas, de dónde salen, por qué salen, cuál es el sentido de usar el término programa de GI o programa de certificación. Entonces, ColCX es un programa de gases de efecto invernadero, vamos a ver el origen, en donde buscamos que las empresas, las organizaciones que realizan un esfuerzo, realizan una búsqueda de reducir un impacto ambiental que es bastante importante y relevante en nuestra actualidad, que son los gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del calentamiento climático, del calentamiento del aumento de la temperatura terrestre, y que ese aumento de temperatura terrestre conlleva a múltiples impactos ambientales, como los estamos viviendo ahora con el tema de la presencia de huracanes, con el tema, tenemos ahora los huracanes que estaban en Nueva Orleans, el huracán reciente que pasó en Haití, con el tema de sequía. Si han estado viendo noticias en el tema de Afganistán, no solo está el problema de la salida de las tropas, sino una sequía intensa que ya lleva mucho tiempo. Pues aparte de todo el problema social, tienen un problema ambiental que es escasez del agua. Y otros que conocemos en el país, hoy las noticias también mencionaban que está el centro del país en temporada fuerte de lluvia. Ya tenemos bastantes
impactos por inundaciones y estamos hasta ahora comenzando, según los pronósticos de tiempo en la temporada de lluvias. Entonces, todas estas situaciones que no responden a un patrón climático que ha sido estudiado por muchos años, las podemos relacionar a los efectos del aumento de la temperatura y el cambio climático. Por lo tanto, cuando una empresa se toma el trabajo y hace un esfuerzo técnico y económico en desarrollar una iniciativa que reduce estas emisiones, como pueden ser la implementación de unos paneles solares fotovoltaicos, como decidir cambiar la flota de transporte de diésel, vehículos a diésel por vehículos a gas natural o vehículos eléctricos, y que esa iniciativa se puede traducir, obvio, por medio de unos procesos de documentación, de cálculo, unos procesos técnicos, en reducciones de gases de efecto invernadero, y que esas reducciones posteriormente se pueden traducir en CO2 equivalente en manera de un crédito de carbono que una empresa que tal vez no tenga la capacidad de poder implementar un proyecto, pero que si quiere fomentar esas buenas prácticas, compre un crédito para compensar su huella de carbono, o porque en el escenario que vivimos en Colombia tenemos un impuesto al carbono, a los combustibles fósiles, que se puede reducir el valor a pagar por la compra de estos créditos de carbono de estas iniciativas. Entonces, para eso está ColCX, para facilitar esa traducción de las reducciones que una organización logra por esos esfuerzos técnicos y económicos, después de, repito, un proceso que lo vamos a ver más adelante, en generar créditos de carbono que puedan ser comercializados y vendidos para, ya sea escenarios definidos por una normativa, como es el impuesto al carbono y la no causación del impuesto al carbono, o en un escenario de una compensación voluntaria, que una empresa X mida su huella de carbono corporativa y decide hacer una compensación con este tipo de créditos. Para eso está ColCX, para facilitar esa generación de créditos de carbono de los proyectos, de las empresas que generan proyectos de mitigación. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a irlo desarrollando durante la charla. ¿Cuáles son las funciones de un programa de certificación? En general, un programa de certificación tiene tareas, podemos decirlo, académicas o técnicas, en facilitar que las iniciativas de mitigación, las ideas que las empresas, las organizaciones puedan tener para reducir emisiones, se puedan traducir a créditos de carbono, y eso se logra por medio de documentos que se conocen como metodologías. Estos documentos metodológicos tienen un paso a paso, es un procedimiento normalizado, en donde se le dice al responsable, al titular de una iniciativa, ejemplo solar fotovoltaica, puede ser un ejemplo fácil de desarrollar, cuando quiera hacer la implementación de ese proyecto de paneles solares para reducir el consumo energético de la red, de la energía que ofrece el país, entonces debe tener en cuenta establecer una línea base, debe definir una línea base. ¿Qué es una línea base? Pues el consumo histórico que ha tenido en los últimos 5, 10, N años. Debe establecer un escenario de línea base. ¿Qué es un escenario de línea base? ¿Cómo va a ser mi demanda de energía en los próximos 5, 10, 15 años? Y de esa manera define si ese consumo de energía va a aumentar o se va a mantener. Y si va a aumentar, entonces la pregunta clave es, ¿de dónde voy a consumir mi energía? Voy a consumir mi energía de la red. Una red que utiliza una mezcla de energía hidráulica, de energía térmica, y que tiene unas emisiones de CO2 asociadas, o voy a establecer un proyecto solar fotovoltaico para reducir mi consumo. Entonces ese documento metodológico le explica y le permite definir qué alternativas puede hacer. Puede hacer una alternativa de autogeneración con fuentes no convencionales como la solar fotovoltaica. Tal vez pueda, en vez de hacer un proyecto de este tipo, pueda hacer un proyecto de mejorar el consumo de acuerdo a los equipos que tenga instalados.
De pronto me sale muy caro poner un panel solar de fotovoltaicos, de pronto puedes mirar potencias de los motores, reducir potencias o traer nuevos equipos con mayor eficiencia y así también ahorro consumo de energía. Entonces la metodología le identifica algunas opciones o le habilita algunas opciones para hacer un proyecto de mitigación. También le da instrucciones para definir ese escenario de línea base, cuáles son las condiciones. Le indica si tiene que mirar producción para mantener la eficiencia del sistema, si tiene que mirar históricos de qué tipo, si solo son consumos o tiene que hacer algún tipo de comparativos. También la metodología le indica cómo calcular las emisiones que se van a reducir. O sea, pasar de energía de la red a solar fotovoltaico va a tener unas reducciones de emisiones, pero ¿cómo las calculo? Entonces la metodología de ese documento técnico nos explica cómo hacerlo. También va a tener otra información, la metodología está ofreciendo otra información, cómo establecer los límites de proyecto, puede decirnos también cómo demostrar que esas reducciones de emisiones que yo voy a generar son adicionales a lo que yo haría en mi escenario de negocio normal y por lo tanto se convierten en un documento muy importante para viabilizar y facilitar la formulación de proyectos de mitigación. El programa de certificación, obviamente como un actor natural de lo que conocemos como mercados de carbono, investiga, identifica y genera información frente a cómo está el mercado de carbono, quién está participando, cómo está la no causación. Puede ser una fuente de información interesante si es de interés también del programa de certificación generar ese tipo de estadísticas. Entonces, en el caso de ColCX, publicamos cómo van nuestros proyectos frente al retiro de créditos de carbono que son utilizados después en los diferentes mercados. Si entran a la página van a encontrar la información. Cuántos proyectos tenemos, cuántos créditos de carbono, toneladas de CO2 están registradas y ya cuántas se han retirado. En la parte también normativa de instrucciones, un programa de carbono, de GI, define criterios para la formulación de iniciativas de mitigación y ejecución de validación y verificación. O sea, puede definirlas, puede crear los criterios, los documentos, o puede también adoptar documentos internacionalmente reconocidos. En formulación de proyectos tenemos como documento principal y uno de los más importantes en el mundo la norma ISO 14064-2, versión reciente, versión 2019 a nivel internacional. Esta norma es ampliamente utilizada por los países que tienen modelos en donde se formulan proyectos de mitigación y esos resultados, esos créditos de carbono, se utilizan a nivel interno para algún tipo de trámite establecido en un marco reglamentario, como es el caso de Colombia con el impuesto al carbono y la no causación. Recordemos en los diferentes instrumentos normativos, documentos normativos como el decreto 926, nos citan esta norma ISO 14064-2 para formulación de proyectos. Entonces se vuelve un documento no solo, como menciono, reconocido a nivel internacional por países y por compradores voluntarios de créditos de carbono como una norma idónea para la formulación de proyectos, sino que también se encuentra reconocido en nuestro marco reglamentario para la no causación del impuesto al carbono. Adicionalmente, hay normas para validación y verificación. ¿Qué es validación y verificación? Es un ejercicio de auditoría. Es una evaluación de la conformidad o una auditoría que se realiza en dos momentos diferentes a los proyectos de mitigación. El primero, la validación, se realiza cuando un proyecto está en etapa de planeación o planificación. Cuando yo estoy pensando en la idea y estoy haciendo una factibilidad de si esa idea puede ser llevada a una ingeniería de detalle y puede obtener resultados tanto en la producción que yo quiero intervenir. Tengo que asegurarme que si pongo el panel solar fotovoltaico no voy a impactar negativamente la producción, tengo que mantener mis niveles de producción o mejorarlos.
y si va a tener resultados frente a la reducción de emisiones. Los procesos de validación se basan en evaluar supuestos o teóricos. Y posteriormente, ya cuando estamos implementando un proyecto donde pasamos de la teoría a la realidad y tenemos los retos de operar de la manera en que lo planificamos, con las eficiencias que la planificamos y manteniendo esa producción esperada, hablamos de la verificación. Vamos a evaluar, es una auditoría que se basa en la evaluación de datos históricos y reales, datos que provienen de mediciones, principalmente provienen de, en este caso, del panel solar, la generación de energía, y que podemos verificar o contrastar fácilmente con los equipos de medición que tengamos instalados. La cantidad de generación de energía estará registrada en un equipo de generación y también en un consumo posterior. Tendrá que ser equivalente. Descontando algún tipo de pérdidas, tendrá que haber una consistencia entre lo generado y la porción consumida o dejada de consumir. Igualmente, el programa puede desarrollar este tipo de criterios o puede adoptarlos o puede complementarlos. También, a nivel internacional, existe una norma ISO, que es la ISO 14064-3, y estas dos normas, más otras de 14060 y tantos, comprenden la familia de las ISO 14060 asociadas a gases efecto invernadero. Son la 14064-1, que es para inventarios corporativos, la raya 2, que les comentaba para proyectos, la raya 3, que es para validación y verificación. Tenemos la ISO 14065, que es la norma para organismos de validación y verificación. Tenemos la ISO 14066, que nos da criterios de competencia de perfiles de validadores y verificadores. Y tenemos otras normas como la 14069, que realmente es una guía para entender qué significa un inventario de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Y esta información, lo ideal es que el programa la publique. También hay otros documentos que se pueden desarrollar como formatos, como guías de implementación para facilitar el desarrollo de proyectos. Le agradezco a la persona que tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, muchas gracias. También es común que los programas de certificación tengan un sistema de registro. Es una plataforma en donde se pueden visualizar los proyectos de mitigación que están asociados al programa de GEI. Y ese programa de registro es como una cuenta de ahorros del proyecto. Es donde se va a poder ver cuántas remociones o reducciones de gases de efecto invernadero tiene, cuántas ha generado en un periodo de tiempo, cuántas ha retirado también en un periodo de tiempo y cuántas le quedan. ¿Por qué se necesita un sistema de registro? Porque en los mercados de carbono, en este tipo de actividades, buscamos que haya una transparencia, un marco de transparencia, y eso contempla de que cuando se compra un crédito de carbono, nunca más se vuelva a entregar a otra persona, a otra organización. Y por lo tanto debemos asegurar su identificación y debemos identificar también a dónde terminó. Eso es parte de lo que entendemos como el principio o marco de transparencia en los mercados de carbono y la asignación de seriales o identificación de seriales en los créditos de carbono. ColCX tiene su plataforma. Ustedes pueden ingresar a la página ColCX y ver las iniciativas. Van a ver diferentes pestañas, ahí está un poco pequeño, pero van a encontrar donde están los proyectos, van a encontrar todos los 19 proyectos que tenemos actualmente registrados, y si entran a cada interfase van a ver el nombre del proyecto, van a ver también la cantidad de créditos de carbono que tiene, asignados por el año en que ocurrió esa remoción, con cuánto inició, cuánto retirado y cuánto le queda si es que tiene algún tipo de saldo disponible.
Entonces, pasando un poco a estadísticas, ¿cómo vamos en este año y medio de operación? Tenemos 19 proyectos registrados, somos el segundo programa de GI con proyectos. Entre los tres programas de GI nacionales, somos el segundo que más tiene proyectos, con 19. Hasta el momento se han registrado cerca de 6 millones de toneladas de CO2 que han sido certificadas, ya vamos a hablar más adelante del término certificadas, y en el momento se han retirado 3.6 millones de créditos. Principalmente el enfoque de Colcex es la no causación del impuesto al carbono. Entonces estos 3 millones en su mayoría han sido utilizados de forma exitosa para la no causación del impuesto al carbono. Y buscamos que nuestra plataforma sea agradable, sea fácil de entender y sea práctica para los usuarios que la consultan. Tenemos una interfaz moderna. Acá cuando se ingresen a cada proyecto van a encontrar información del proyecto, una descripción y obviamente información puntual de los resultados de mitigación. Algo muy importante de compartir con ustedes es que la plataforma es un desarrollo propio, es un desarrollo in-house. Y eso nos facilita poder hacerle mejoras o poderle hacer ajustes o personalizaciones de acuerdo a las necesidades de los diferentes clientes. Si usted es un desarrollador de proyectos que quiere tener algún tipo de información especial, lo podemos hacer. Si usted es un dueño de proyecto que también tiene alguna necesidad puntual, lo podemos hacer. Obviamente en un marco de transparencia y en un marco asociado a las buenas prácticas de los mercados de carbono de los programas. Pero nos facilita hacer desarrollos bastante rápido y ser bastante flexibles con lo que tenemos en plataforma. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a mirar algunas definiciones frente a qué es un programa de GI. Y retomando lo que conocemos en la normativa colombiana para la no causación, no está el término de GEI, lo que encontramos es programa de certificación estándar de carbono. Entonces, por eso les traigo primero esta definición, programa de GEI que viene de la familia que les comentaba de las normas ISO 14064. Esta familia define programa de GEI como sistema o esquema voluntario u obligatorio, internacional, nacional o local, que registra, contabiliza o gestiona emisiones y remociones de GI fuera de la organización o del proyecto de GI. De acá que podemos sacar, extraer para empezar a analizar. Un programa de GI, hay casos que son voluntarios o hay casos que son obligatorios. ¿Cuándo hay un programa obligatorio? Cuando hay una normativa de país que requiere que sea obligatorio ese programa, o una normativa internacional que dice este programa se crea con un fin específico de mercado de carbono. Ahí podemos hablar de un mercado regulado. Créditos de carbono de este sistema o esquema obligatorio sirven para lo que el país define. Pueden ser de diferentes niveles, internacional, nacional o local. Tenemos programas de GI locales, como es el caso en este momento de Colcex, que nuestra ambición también es pasar de lo local o nacional a internacional, como el California, el programa de California. Hay otros ejemplos que están haciendo en el mundo, como el mercado de proyectos en China, en Shanghai, y así hay otros modelos que son puntualmente locales porque hay una regulación obligatoria que requiere que exista ese tipo de programa de esa manera. Tenemos programas internacionales, los vamos a ver más adelante. Acá les tengo un ejemplo que es el MDL. El MDL es un programa de GI obligatorio. ¿Y qué hacemos los programas? Contabilizamos, tenemos esa plataforma de registro, esa cuenta de ahorros, para que los programas puedan demostrar esa transparencia en la generación de créditos de carbono y retiro de créditos de carbono. Gestionamos emisiones o remociones de forma técnica, no directa, sino de forma técnica, es decir, hacemos esas metodologías o adaptamos, habilitamos esas metodologías para que operen en los programas y siempre teniendo la claridad que estamos por fuera de la organización del proyecto de GI. El que genera la reducción o remoción es independiente del programa. No pueden estar vinculados porque habría
obviamente un conflicto de interés. Con esta definición de que es un programa de GI y con lo que les conté anteriormente de ColCX, quiero que miremos cómo funcionaba el MDL, cómo funciona el MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es el programa de GI que les comentaba asociado al Protocolo de Kioto. ¿Qué es el Protocolo de Kioto? Es el acuerdo de países que se desarrolló en el 95, en donde los países desarrollados compraban créditos de carbono a proyectos en países en vías de desarrollo para poder cumplir con los compromisos de reducción de emisiones que los países desarrollados tenían. Es decir, ¿por qué era el MDL o por qué es el MDL un programa obligatorio? Porque en ese acuerdo, protocolo de Kioto, perdón, se estableció que únicamente los créditos de carbono que se produjeran, se generaran, siguiendo las reglas del MDL, pueden ser usados por los países en desarrollo para hacer ese cumplimiento de metas. No podían usar otro tipo de programa ni otro tipo de crédito. Por eso se entiende que es un programa obligatorio o lo que se conoce también como un mercado regulado. ¿Por qué está regulado? Porque hay una regulación del MDL y tiene una destinación específica. No sirve para nada más o no debería servir para nada más. Entonces, ¿qué es el MDL? Un programa de GI. Esto sale de la página del MDL. El MDL permite proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo. Permite que los países en desarrollo obtengan créditos de reducción de emisiones certificadas. El MDL, en su procedimiento, definió que las reducciones de emisiones iban a ser certificadas. ¿Y qué es ser certificada? Ya ahora se los explico. Estos créditos de carbono, en este caso se llaman CERS, Certified Emission Reduction, reducción de emisión certificada, pueden ser transados y vendidos por países desarrollados, como les contaba, para cumplir parte de las metas de reducción de emisiones bajo el protocolo de Kioto. Pues acá tenemos un ejemplo de un programa de GI que opera a nivel internacional bajo un esquema obligatorio. Y recordemos que sigue en operación todavía. Ahora, siguiendo con lo que les comentaba, de que nuestro enfoque inicial o con el que estamos arrancando es el mecanismo de no concesión en Colombia, se definió bajo marco regulatorio, resolución 1447 del 2018, se le dio una terminología, una definición a los programas de GEI, su adaptación a Colombia. No se llamaron, de esa manera se llamaron programas de certificación de GEI o estándares de carbono. ¿Qué dice esa definición de esta resolución? Dice que son sistemas o esquemas voluntarios obligatorios, internacionales o nacionales. Ahí vamos alineados con la definición de la ISO, que cuentan con un conjunto de principios y requisitos para la formulación, desarrollo, validación y verificación de los resultados frente a la puesta en marcha de iniciativas de mitigación de GEI. Entonces, acá nos aclara a qué se refiere esa gestión de la definición anterior. O sea, para que usted gestione, necesita contar con un conjunto de principios y requisitos. Esos principios y requisitos van a ser establecidos en documentos o normas o procedimientos para que se desarrollen proyectos y también se haga la auditoría de validación y verificación. Dichos sistemas o esquemas adoptan o elaboran metodologías. Esto es una también aclaración de la resolución 1447. O sea, los criterios o principios y requisitos incluyen formulación, validación, verificación y metodologías. Se adoptan o se elaboran. De cuantificación de reducción de emisiones o remociones que sean verificables en el marco de la norma ISO 14064-3 que les comentaba, que aplica para validación y verificación. O aquella que el ajuste la actualice y cuenta con un registro público, o sea, esa plataforma que les mostraba anteriormente que tiene ColCX y permite la certificación y asignación de un serial único de las reducciones de emisiones o remociones de GEI verificadas. Como ven, esta definición está muy alineada a lo que miramos con la ISO y nos da claridad. O sea, necesitamos para hacer un programa un conjunto de principios y requisitos para formulación, validación y verificación. Aunque nos aclara que la validación y verificación debe ser en alineación con la ISO
14064-3. O sea, no es del todo libre. Usted puede hacer algún tipo de adaptación, pero sigue la 14064-3. Debe tener un registro público y entre los requisitos que puede tener, adopta o elabora metodologías. Entonces, esto es lo que la resolución 1447 nos define que es un programa y también indica que eso es lo que puede hacer o lo que debe hacer como mínimo, es el mínimo de un programa. Si pensamos en el MDL, como se los comentaba anteriormente, pues el MDL tiene una organización similar, tiene una asociación similar a esta definición, con unas particularidades que vamos a comentarlas rápidamente. Recordemos que esto es importante también para entender cómo funciona un programa, cuál es el ciclo de los proyectos. Como les comentaba, un proyecto tiene por lo general 2 etapas, planificación e implementación. Voy a pasar de diapositiva, solo quería mostrarles que este es el diagrama que aparece en la 14064-2, que les he hablado, la ISO, la versión 2019, pero acá la tengo un poquito más agrandada. Entonces, un proyecto tiene una etapa de planificación en donde se está pensando llevar a cabo esa iniciativa, donde se evalúa un concepto, se determina una línea base, se desarrolla un documento de diseño de proyecto, un documento de proyecto donde explica eso cómo va a funcionar, que es cómo reduce emisiones, cómo logra técnicamente reducir emisiones y se hacen unos cálculos que se conocen como cálculos ex ante de cuánto puede reducir, considerando el escenario de línea base, o sea, cuánto emito si sigo haciendo lo mismo, y el escenario de proyecto, cuánto emito si implemento mi proyecto. En algunos casos se requiere consulta de partes interesadas. Eso va a estar asociado a la normativa de país y tipo de proyecto, o a que un programa de certificación establezca de forma obligatoria una consulta a partes interesadas. Va a tener, ya cuando todo está establecido, ese documento de diseño de proyecto está terminado, se hace la auditoría de validación. Esta auditoría de validación revisa ese documento, los supuestos, y los considera apropiados. ¿Apropiados para qué? Para un uso previsto de esa información y esas reducciones o remociones. Si estamos en el marco de no causación, el validador tiene que dar ese visto bueno en la validación de que es apropiado para darle cumplimiento a lo que la normativa pide de que un crédito de carbono cumpla para ser usado en la no causación. Y posteriormente, esta iniciativa llega a un registro para registrarse. Se presenta ante el registro, le muestra el documento de diseño de proyecto, la evaluación de concepto, la determinación de línea base, la planificación, si es el caso, la consulta a partes interesadas, le muestra los resultados del proceso de validación y le pide que lo registre, que le dé un espacio en esa plataforma, pero que también le revise que está cumpliendo con el uso visto de ese crédito de carbono. Los registros no solo somos plataforma, no solo tenemos una plataforma, también tenemos un interés y un deber en revisar que si es un proyecto que vale no causación, cumpla con todo lo que está en el marco regulatorio, tanto la validación como la planificación, la metodología, etc. Y una vez que está implementado el proyecto, pues arranca su operación. Los proyectos van a verificar esa auditoría de resultados que logra ese crédito de carbono. Va a depender del lenguaje que utilice o del procedimiento que utilice el programa, va a tener una verificación y certificación o va a tener una verificación simplemente. Va a haber muchas verificaciones, eso dependerá de los tipos de proyectos. Y va a ir a al programa donde entró en validación para que se le reconozcan estos resultados verificados. La verificación la hace, recuerden la auditoría, cada vez que tenga un proceso de verificación, se va al programa de GI para que le reconozcan o le emitan las toneladas que han sido verificadas de acuerdo a los resultados de operación del proyecto. Una vez que se tiene ese proceso, se hace la operación del proyecto en un periodo de tiempo, 1 año. También se hace un documento que se llama informe de monitoreo, informe de seguimiento con los resultados y cómo
se cuantificaron esos resultados, se hace la verificación, se llega al programa y se le dice, ya tengo todas estas evidencias para demostrar que tengo reducciones reales, por favor, revise, haga un proceso de revisión y un proceso de emisión en plataforma. Es acreditarle en la cuenta de ahorros los créditos de carbono que ya obtuvo. Y repito, en algunos casos, los programas de certificación van a utilizar, los programas de GI van a utilizar la palabra certificación o no, o emisión. Va a depender de la terminología y los procedimientos internos que se tengan definidos. Y como todo proyecto tiene una etapa de vida útil, cuando se acabe el proyecto se hace un informe final, una verificación final, una emisión final, un reconocimiento final y se acabó el proyecto. Ahora, retomando el término certificación y tomándolo desde la resolución 1447 que nos habla de programas de certificación o estándares de carbono. En los programas de GI voluntarios y programas de GI regulado, realmente el regulado internacional es MDL, no hay todavía un regulado internacional diferente. El MDL estableció la certificación como parte del proceso para emitir un CER. En su ciclo de proyecto, el MDL pensó, va a haber un desarrollo de proyecto, tiene que haber una carta de aprobación nacional, o sea, el gobierno del país donde se va a hacer el proyecto tiene que dar un visto bueno, se tiene que hacer una validación del diseño de proyecto por una entidad operacional designada, un auditor que es reconocido por el MDL y se hace cuando tenga el PDD y el reporte de validación, me avisa y hacemos un proceso de registro. Entonces, registro es entrar al MDL, es que me hagan un espacio en la plataforma del MDL. Voy a empezar a operar, voy a hacer mi documento de seguimiento, mi reporte de monitoreo, y hago una verificación. ¿Quién la hace? Una DOE, nuevamente, una entidad operacional designada, pero además de la verificación de que el proyecto se implementó de acuerdo al PD, las Naciones Unidas piden que se haga una declaración de certificación, donde se certifica que las reducciones o remociones indicadas en este documento de seguimiento, de monitoreo, son exactas, son precisas. Pues, por eso es el programa que habla de certificación. O sea, el MDL tiene esta regla y solo la tiene él de esta manera. Solo el MDL pide en los documentos de verificación, hay un espacio que dice resultados de la verificación y hay un espacio que dice certificación. Y una vez que se presenta el reporte de monitoreo y se presenta el reporte de verificación y certificación, se le entrega al MDL y él hace el proceso de emisión de los CER o los créditos de carbono. Importante, tengan en cuenta eso, que el MDL es el único que hace certificación, maneja ese lenguaje. Tenemos otros programas de certificación o estándares de carbono, ya pasando al mercado voluntario. Primero, repasemos qué es el mercado voluntario. El mercado voluntario de carbono, esta es una definición de Carbon Market Watch, es una ONG que revisa, vigila y es muy interesante en sacar documentos y como ONG controla también lo que pasa en el mercado de carbono. Abarca todas las transacciones de compensaciones de carbono que no se compran con la intención de entregar, sino a un mercado de carbono regulado activo. Como les comentaba, el MDL tiene esa función de cumplir, de apoyar a los países desarrollados para cumplir sus metas y solo pueden comprar de ahí para ese fin, para presentar al protocolo de Kioto. El mercado de carbono, pues es una intención que no está regulada, que es una demanda voluntaria de compensaciones, principalmente por empresas que quieren compensar las huellas de carbono de sus organizaciones, de sus instalaciones, y son compradores puramente voluntarios. Hay casos, como lo vemos en Colombia, que tenemos la no causación, en donde el que decide no causar el impuesto al carbono, decide comprar un crédito de carbono para pagar el menos impuesto o no pagar el impuesto, lo hace de forma voluntaria. Es decir, yo en Colombia o pago el impuesto o hago una no causación, pero ambos
la no causación es un escenario voluntario. Lo obligatorio es pagar el impuesto. Y me permiten, en Colombia, utilizar el mercado de carbono en nuestro país, tanto regulado de un programa de certificación MDL o del mercado voluntario, y ahí vamos a ver por qué en Colombia se definió este nombre, Programa de Certificación Estándar de Carbono, o voluntario, para hacer el proceso de no causación. En el 2017, cuando se publica el decreto 926, sale por primera vez este nombre. Las iniciativas que quieran ofrecer sus créditos de carbono para la no causación deberán estar en un programa de certificaciones o estándar de carbono que tenga una plataforma pública. Eso escuetamente fue lo que se dijo. Pero, ¿qué existía en ese momento? Principalmente estaba el MDL y estaban los programas de GI internacionales, que como pueden ver en inglés, tienen la palabra estándar. Verified Carbon Standard y Gold Standard. Son programas de mucha trayectoria, son programas muy robustos, nos llevan muchos años, pero pues nosotros también hemos aprendido de ellos y estamos también buscando mejorar lo que ya existe. Pero en ese momento, 2017, esos eran los principales, Verified Carbon Standard o Gold Standard. Un poco más de teoría de los programas de carbono voluntarios. Rápidamente recuerden que la compra de un crédito de carbono voluntario en Colombia principalmente se ve abocada a la responsabilidad social o un tema de reputación. Y como lo miramos anteriormente, en algunos casos los mercados voluntarios coexisten con los mercados de alguna manera de cumplimiento. Nosotros no podemos hablar de un mercado de cumplimiento todavía porque cumplimiento va asociado a un tema de límite de emisiones. Nosotros, como en Colombia, en el impuesto de no causación es más un tema de comprar una compensación voluntaria para un trámite regulado. Es algo bien interesante y bien particular. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Ya teníamos en la definición del decreto, entonces programas de certificación estándar de carbono, se entendió que un programa de certificación va asociado a el proceso de certificación, que es no exclusivo, sino es definido por el MDL como parte de su ciclo de proyecto. Y los estándares de carbono, Verified Carbon Standard o Gold Standard, no usaban el término de certificación. Repito, esto es exclusivo no porque no pueda ser usado por otros, sino porque el MDL lo definió así. Pero sí se llamaban estándar. Entonces se tomó ese término, al español se pasó directamente, estándar de carbono. Ustedes no encuentran en los procedimientos o ciclos de proyectos, en el Verified Carbon Standard o en el Gold Standard, certificación. Ustedes encuentran registro, emisión, revisión. Para lo que hace el programa una vez se terminan los procesos de validación y verificación. Entonces, es el mismo proceso que veíamos en el MDL. Me devuelvo rápidamente, solo para recordarlo. Hay un momento de diseño de proyecto, se hace una auditoría, se presenta el programa hace un registro. En ese registro hay una revisión de lo anterior, hay una revisión de documentos para asegurar que cumplan con ese uso previsto, como les comentaba. Se opera el proyecto, hay un reporte de monitoreo, hay una verificación. En el caso de BCS, de Gold Standard, se presenta el programa y hay una emisión. Obviamente hay una revisión intermedia del programa para poder habilitar la emisión. Y de ahí podemos entender que en la resolución 1447 sale este término. Programa de certificación atiende a que se permiten los CERS o los créditos de carbono del MDL. Y del estándar de carbono atiende a diferenciar. Pusieron MDL, si no pusieron programa de certificación, hubieran puesto mercado regulado voluntario tal vez, pero pusieron estándar de carbono a entender que se permiten los créditos de carbono, en este caso Verified Carbon Standard o el estándar BCU o el estándar CES, que se generen de estos programas de GI. Y acá podemos incluir entonces el logo ColCX. ColCX, de acuerdo a esto, es un estándar de carbono. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces voy a apurarle cómo opera el MDL. El MDL tiene una estructura orgánica.
Eso es importante en toda empresa para la toma de decisiones. Y tiene una serie de documentos que tienen diferentes funciones y diferente jerarquía, simplemente para que lo tengamos presente. ¿Cómo operamos en ColSX? Hay una dirección, tenemos un director general y ese director rinde cuentas a toda esa estructura del grupo Valorem. Tenemos un proceso comercial, tenemos un proceso de registro o plataforma, tenemos un proceso de certificación, en donde se hace la revisión de esos documentos y la aprobación para que entren a la plataforma de ColSX. Tenemos un proceso de metodologías, para elaborar metodologías, y un proceso de administración general como lo tiene toda empresa. Es decir, tenemos una estructura que funciona como ColSX, obviamente, de nuestra casa matriz Canal Clima. Para formulación de un proyecto, no tenemos un estándar o una norma técnica propia. Pedimos o permitimos que la gente siga la ISO 14064 como norma principal, pero apoyado en el marco reglamentario o apoyado en otras normas complementarias. Para la adicionalidad, que es un término que deben probar los proyectos, hay que tener en cuenta si van para la no causación, lo que pide la resolución 1447, y lo que pide la guía de Contec, si están utilizando esta guía para un proyecto forestal. Para la fecha de inicio, lo mismo. Si están en un proyecto forestal, el decreto 926 indica una fecha no tanto de inicio, sino de validez de las reducciones para los créditos de carbono, y la guía de Contec también da unas indicaciones de cómo establecer la fecha de inicio. El periodo de vigencia del proyecto, la validación y verificación y marco legal. El marco legal hacemos referencia, además de la 1447, al marco que opera la actividad. Estamos desarrollando, tenemos en consulta pública nuestra primera metodología. Les agradecemos si la revisan y nos comparten sus comentarios, pero permitimos que se desarrollen proyectos con la ISO y con las metodologías del MDL, que son de libre uso. En MDL hay todo tipo de metodologías. Cualquier proyecto que les ocurra se puede desarrollar, o por lo menos no conozco ninguno que se salga de ese marco, muy raro. De pronto temas de carbono azul o temas de captura de carbono en cuerpos biológicos, pero el resto, en temas de eficiencia, generación y demanda de energía y de transporte, ahí van a encontrar algún tipo de solución. ¿Cómo desarrollar en un proyecto? Una metodología MDL, la norma ISO, y obviamente si va para el impuesto al carbono, todo el marco normativo. Tenemos una propuesta comercial y un contrato. En el contrato hay unos requisitos claros para los dueños de proyecto o el titular de la iniciativa para presentar y seguir frente al manejo de la información, uso de la información, permisos para compartir información, etc. Y para validación y verificación, seguimos lo que dice el decreto 926, que es que se deben desarrollar estas normas bajo la 14064-3 por OEBs acreditados, ya sea por ONAC o por un miembro signatario de IAF que ofrezca una acreditación bajo 14065. ¿Cuáles son nuestros principios? Los que están definidos en la ISO. Ahí hay 5 principios, 6 principios. Transparencia, coherencia, precisión, pertinencia, conservadurismo. Esos son los mismos que considera ColSX. También en el marco legal en la resolución 1447 hay principios como evitar doble contabilidad. En el documento del sistema de MRV en Colombia también hay principios que consideramos para la revisión de los proyectos. ¿Cuáles son nuestros requisitos? Repito, la ISO. Trabajamos con la guía Contec. La guía Contec es una norma que se complementa con una metodología posterior. Aceptamos la NTC 6208, es una norma técnica, y de acuerdo al decreto 926, las metodologías o que desarrolle el Organismo Nacional de Normalización se pueden utilizar. Por lo general, la NTC la utilizan con una metodología adicional del MDL. Hay otras normas de libre uso, como el Standard Protocol del WRI, también es una norma que está alineada a la ISO 14064 y se podrá llegar a utilizar, y obviamente el marco legal, todo lo que nos indica el marco legal. Recuerden siempre que tenemos presente para las certificaciones nuestro proceso de revisión, el uso previsto de los créditos de carbono. Metodologías, la de MDL, como les comentaba, ColSX, la que estamos en consulta pública, y de libre uso. Debe ser una de libre uso, que si tiene derechos de autor, van a tener que reconocer de alguna manera sus derechos de autor al que realizó la metodología. Y nuestro registro público pues tiene la información necesaria para entender que no existe una doble contabilidad. Y si llegan a tener alguna curiosidad frente a un proyecto,
por temas de Avias Data y temas de seguridad de la información, nos lo pueden solicitar, nosotros preguntamos al titular de la iniciativa y si él está de acuerdo en las intenciones del uso de esa información, obviamente la compartimos o la pueden solicitar directamente al titular. ¿Y qué se basa nuestro proceso de certificación? Lo definimos proceso de certificación como la revisión que hacemos cuando un proyecto llega a solicitar la entrada a ColSX. Miramos lo que nos indica la 14064-2 en formulación de proyecto, implementación y seguimiento, como cuál es el uso del usuario previsto, qué metodologías se seleccionaron o se documentan y la información del proyecto. Repito, información, fuentes, sumidero, reservorios identificados, relacionados, los que entran dentro del proyecto, cómo se hace el monitoreo, establecimiento de línea base, cumplimiento legal, horizonte de proyecto, etc. Miramos el marco legal que aplicará, como les digo, no causación, 1447, etcétera, adicionalidad, permanencia y fugas, traslapes. Pedimos que estén gestionando RENARE, no que estén ya en etapa de implementación, pero es importante que estén gestionando RENARE, periodo crediticio y el marco legal de la actividad. Miramos también que la metodología sea asociada al uso previsto, si es para la no causación, que cumpla con lo que pide la resolución del decreto, que también explique selección de fuentes de emisión, líneas bases, plan de monitoreo, etcétera, y obviamente que la validación y verificación esté alineada a 14064-3 por un organismo de validación y verificación con las credenciales adecuadas, acreditado en 14065. Y nuestra plataforma de registro, los invitamos a que la conozcan, generamos certificados para cada retiro con la cantidad de toneladas de CO2 equivalente que se van a entregar. Tenemos una codificación de serial que acá la pueden ver y en la página web también la pueden ver para entender el periodo de generación, el año de generación, que es importante para el tema de impuesto de carbono en Colombia, la no causación. Y pues cómo está codificado todo el serial. Y nuevamente los invitamos a participar en la consulta pública de nuestra primera metodología para proyectos forestales, sistemas agroforestales y cultivos frutales. Y eso es la información que quería compartir con ustedes. Qué pena, me pasé un poco, pero tengamos tiempo para preguntas. Todo lo contrario, Julio. Muchas gracias por tu intervención. Se abre un espacio. Si quieres, deja de compartir, Julio. Voy a compartir aquí la página de ColSX. Mientras que abrimos un espacio de preguntas y respuestas y las asistentes que nos estuvieron acompañando durante la actividad de hoy hacen sus preguntas, voy a compartir pantalla. Nos pueden escribir por el chat sus preguntas. Voy a compartir pantalla y a extenderles la invitación. ¿Me confirman si están viendo pantalla ahí, Julio, de ColSX, por favor? Todavía no, Felipe. ¿Ahora? Ya. Listo. Ya. Se les tiende la invitación para que nos visiten en nuestra página www.colcx.com. El día de ayer lanzamos nuestra consulta pública. Ya se las muestro. Nuestra consulta pública, la metodología para la cuantificación de captura de carbono en plantaciones forestales, sistemas agroforestales y cultivos frutales para la mitigación del cambio climático, lo que va a permitir para ColSX y para los desarrolladores, para los dueños de proyectos, abrir nuevos proyectos, valga la redundancia, de mercado de carbono en el país. Así que la invitación es para que ustedes puedan visitarnos, participar de esta consulta pública, descargar la información, solicitar la información, revisar nuestra metodología, ¿sí? Aquí le pedimos unos datos muy básicos, su nombre, su número de identificación, su email, la empresa a la que pertenecen y un mensaje que nos quieran dejar. Luego podrán solicitar la descarga de contenidos, ¿sí? Nos pueden mencionar el documento de metodología y el formato de documentos. Le dan en No soy un robot y le dan enviar, ¿sí? Enviada la solicitud, automáticamente a sus correos les van a llegar lo que solicitaron, el documento de la metodología y el formato para que ustedes generen sus comentarios respecto a esta metodología. Esta metodología va a estar publicada durante 15 días.
queremos que participe la mayor cantidad de personas, por eso le estamos haciendo publicidad y promocionando esta actividad que desde ColCX y Canal Clima la estamos liderando. Así que si tienen alguna pregunta, duda referente tanto a la metodología como consulta pública o de la charla que nos acabó de dar Julio en estos 45, una hora aproximadamente. Bueno, yo creo que, Julio, todo quedó muy claro. No hay preguntas al respecto. Agradecerte una vez más por compartir tus conocimientos, compartir esa trayectoria profesional que tienes en el mercado de carbono en el país. A cada una de las personas que participaron, que asistieron a este Diálogos ColCX. Y de igual manera, vuelvo y comparto pantalla, de igual manera se les extiende la invitación para que se programen desde ya, como cada miércoles o cada 2 miércoles que estamos liderando esta actividad del mes, invitarlos al próximo Diálogo ColCX, que vamos a tener la participación de Ramón Madrillán, quien es el presidente ejecutivo de ASOSEC, ¿sí? Con su charla Validación y Verificación de Gases de Efecto Invernadero dentro del Subsistema Nacional de la Calidad. Va a ser el 15 de septiembre a la misma hora, a las 5 de la tarde, por nuestra transmisión en vivo de Teams. Y nada, esa es nuestra invitación. 2 invitaciones que tenemos para el día de hoy. El diálogo para el 15 de septiembre y nuestra participación en la consulta pública de ColCX. Sin más... Felipe, también recuerda que vamos a poner en consulta pública en los siguientes meses unos formatos para facilitar la formulación de proyectos y vamos a desarrollar una norma para la formulación de proyectos que esperamos que esté lista a finales de noviembre para que la consulte. Perfecto. Muchas gracias, Julio, por recordarme ese detalle. Así que muchas gracias a todas las personas y recuerden que la grabación de la llamada está siendo grabada para que luego la podamos subir a nuestro canal de YouTube y ustedes puedan volverla a ver como lo hemos hecho con los anteriores Diálogos ColCX. Muchas gracias y una feliz tarde-noche para todos ustedes. Chao, chao.